pero que también tenían reportajes sobre los Clash y sobre la trapera y cosas así. Y bueno, yo flipaba, o sea, yo a veces pensaba, jo, el sal común vale 100 pesetas, si en 3 meses no me compro el sal común y ahorro 300 pesetas, con 300 pesetas ya me puedo comprar un LP. Igual sería mejor, ¿no?, comprarme el LP que comprarme la música, que comprarme las revistas, pero no sé, yo leía reportajes de Los Stooges, que era un grupo que yo en la vida había oído y que no sabía cómo sonaban, y solo leyendo los artículos que escribía Jaime Gonzalo de Los Stooges, pues yo ya me hacía fan de Los Stooges sin haberles oído, me imaginaba cómo sonarían y ya me hacía súper, no sé, a mí me marcó mucho. La verdad es que el Vibraciones, el Sal Común, luego ya posteriormente pues ya Muscaria y bueno, todas las revistas que vinieron en los 80, me marcaron mucho. Y yo creo que si luego me hice fancinero y en los 80 empezamos a hacer fanzines y luego a colaborar en revistas y en la radio y así, pues fue sobre todo porque leyendo esos reportajes sobre, en el Sal Común, sobre cómo los Clash tocaban en un cine y cómo veían que las butacas estaban atornilladas al suelo y cómo 6 horas antes del escenario los miembros de los Clash se tumbaban, se tiraban al suelo y con un destornillador empezaron a desatornillar las butacas para que la gente pudiera bailar. Yo leía esas cosas y decía, no, es que esto es lo mío, esto es lo mío. Luego ya, igual no había ido a los Clash en la vida, igual pasarían 2 o 3 años hasta que me pude conseguir el primer disco de los Clash, pero a mí la prensa musical me marcó un mogollón y a partir de ahí fue cuando empezó el tema de la droga. De las drogas. Sí, bueno, ahora estamos hablando de la droga, de la música como droga. ¿Aurora? Pues yo, el primer encuentro que tengo yo en mi vida es con 7 años escuchando una canción que luego yo, Taures, tocamos, que se llama Five Years, de David Bowie. Yo no tenía ni idea quién era ese señor, ni qué decía. Lo único que sé que mi vecino, vivíamos en un bajo y se saltó a mi ventana, porque en ese momento estaba en una sillita de ruedas, tenía una enfermedad así un poco rara, ¿no? Me tiré 2 años. Entonces vivía en un bajo y mi vecino se saltaba y me enseñaba cintas de sus hermanos mayores. Esos son los que me marcaron a mí, los hermanos mayores de mis amigos. Y entonces puso una canción y me entró como lo que se llama un síndrome de Stendhal, porque me dejó sin respiración aquello, ¿no? Imaginaos en aquella época, pues yo tengo 57 años, tendría 7 o así, ¿no? Hace 50 años. Y yo creo que fue por la época que salió el Ziggy Stardust y las arañas de Marte de David Bowie, ¿no? Y luego, después de eso, pues imaginaros, ahora entras en internet, ¿esta canción quién es? Pues es este tipo, ¿qué dice? Y yo cuando descubrí lo que decía, ostras, esto me llega totalmente, ¿no? Porque la traducción de esa canción es increíble, ¿no? Y luego un poco por ignorancia, porque, claro, yo soy mujer, diréis, ¿y qué tiene que ver? Pues mucho, porque hace 50 años, imaginaros, ¿no? Y después, posteriormente, unos años después, era lo mismo. Entonces yo tocaba la guitarra porque me regalaron una para, yo creo que para mantenerme ocupada, y cuando era más mayor descubrí que, digo, qué ignorante es la gente si las tías también tocamos la guitarra, ¿no se habrán coscado, ¿no?, de la movida? Y ojo, pues qué raro que no se hayan percatado de que hay tías que, coño, también hay una que toca la batería por ahí, hay otra que toca. Entonces yo pensaba que el mundo estaba loco, ¿no? Porque no se percataban de que las mujeres podíamos hacer muchísimas cosas. Claro, yo me estaba centrando en mi mundo, que era la música, pero resulta que en la ciencia, en la pintura, en la escritura, también pasaba, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí y luego me di cuenta que éramos una rareza, las tías. Recuerdo la época de Belladonna, que nos pilló los 80 totalmente, ¿no? Nuestro primer disco creo que lo grabamos en los 84, fue la época que, 84, 85 creo que fue. Y tocábamos con otros grupos y nos miraban muy raro. Y cuando bajamos del escenario nos miraban más raro todavía, ¿sabes? Y nosotras en aquella época lo que hacíamos era taparnos hasta a tope porque resulta que no era compatible ser mona con ser una rockera auténtica, ¿no? Entonces, bueno, el periplo ha sido muy largo y aquí estamos, de charleta, contando esas cosas, ¿no? Muy bien. El otro día tuvimos otro debate que era punk y feminismos y la moderadora Iraiz comentaba que nos falta genealogía de bandas de tías, ¿no? Y bueno, intentaron enumerar, hablaron de algunos libros también. Y lo mismo, cuando hablamos de los 80 a veces siempre mencionamos las mismas bandas. Entonces os querría pedir hacer un ejercicio pequeño de destacar a vosotras, alguna banda de los 80 que os parezca que debe ser recordada y no es tan habitual. O de chicos, no importa. Siempre sale el nombre. No se oye ahora. ¿No?
Ya. Marña, Monza, mira qué habilidad. Espera, ¿no funciona? ¿Qué habrás tocado? En casa del herrero, cuchillo de palo. Suele pasar. Hombre, tienes voz potente tú, Gregorio? Me imagino que igual oyen hasta los de atrás, pero Creo que es está hábil, se me ha conservado con Ahora habla un poco alto y mientras viene el técnico, a ver. El caso es que, bueno, David dice grupos, es que ya los años también no perdonan y la memoria, la mía es frágil, totalmente frágil. Las Vulpes, aquello fue un escándalo. Y en mi radio incluso rompieron el disco para que lo pudiéramos emitir. Luego, afortunadamente, con muchos artistas, yo he tenido la precaución de tener varias copias, pero de verdad, aquello fue terrible, ¿no? Grupos, pues muchísimos. Lo de chicas es verdad que en aquel entonces no era tan frecuente, ¿no? No era tan frecuente. Al menos yo tengo la idea, había un grupo punky en Donostia, que no me acuerdo del nombre, pero uno de los componentes era una chica que tocaba la batería y lo hacía muy bien. Tenía un ritmo especial. Y yo creo que era, gracias, yo creo que era un poco, pues, para mí también novedoso, porque hombre, luego surgió a nivel comercial Spy Girls y todas estas, ¿no? Y ya Susi 4 y todas estas que fueron ya un aldabonazo. Pero es cierto que en nuestra pequeña zona no era muy frecuente, que las voces femeninas o las músicas tuvieran esa presencia en escenario. Sí, yo exactamente igual, o sea, grupos de chicas, sobre todo a mí el que más me impactó en aquella época fueron las Vulpes, que además fue el primer concierto que vi. Y además, bueno, antes he contado, he estado haciendo una entrevistilla y he contado la anécdota, la voy a volver a contar. Fue en el 83, en enero del 83, en el barrio de Baracaldo de San Vicente, que eran fiestas, e hicieron un concierto donde tocaban Corrupción, las Vulpes y la UBI. Yo antes había estado en algún conciertillo por ahí de Pulgarcito, no sé si os acordáis, un cantautor que había en aquella época, Pulgarcito, ¿te acordarás, no? Y alguno por ahí, así. Pero mi primer concierto así, pues fue aquel. Bueno, yo en aquella época yo tenía 15 años, 16 o así, era un crío. Y eso, fui solo porque todos mis amigos, sus padres nos dejaron ir, porque en aquella época estaba muy asociado el tema de pues, el rock and roll, y va a haber jaleo, y los porreros y todo esto y tal. Y me acuerdo que eso, me pasé todo el concierto en la primera fila, así agarrado de esas vallas amarillas que ponen para pues, cuando había eso como tour y así, pues agarrado a la valla. Las Vulpes, bueno, me fliparon, la UBI también. Y me acuerdo eso, que estaba ahí así agarrado y al lado mío se pusieron unos punkis que a mí me parecieron altísimos. O sea, yo siempre, ya lo veis, yo siempre he sido bastante pequeño, pero en aquella época, 15 años, pues más todavía. Y los punkis aquellos me parecían encima así, con esas chupas de cuero y tan serios y tan mal encarados y tal. Yo estaba flipando. ¿Sabes? Y me acuerdo que acabó la UBI y los punkis esos saltaron la valla, subieron al escenario y uno de ellos dijo, bueno, somos los RIP de Mondragón y vamos a tocar unos temas. Y en 10 minutos así tocaron, no sé, 4 o 5 canciones. Bueno, nos dejaron absolutamente flipados a todos los que estábamos allí. Y ese fue mi primer concierto de las Vulpes y mi primer concierto de los RIP. Y eso, bueno, has preguntado grupos de... Sí, por bandas más desconocidas, pero... Bandas más desconocidas, bueno, yo voy a citar un par de ellas. Una, los Julio César, yo soy Julio César, una banda de Baracaldo, que yo creo que no han sido reconocidos, yo creo que eran muy, muy buenos. Tienen, sobre todo el primer LP, tienen 3 LPs. Siempre se ha comentado, ¿no?, que en aquella época, pues con el tema del rock radical vasco y tal, pues con el punk que se escuchaba en aquella época, que era sobre todo, pues eso, Exploited, GBH, ese tipo de bandas inglesas y así. Y siempre se comenta, por ejemplo, que La Perrera trajeron otra serie de influencias, empezaron a introducir aquí pues, a Dictators, Death Boys, otro tipo de bandas. Bueno, yo todas esas bandas las había conocido gracias a la gente de los Julio César. Los Julio César en el 84, 85, pues hablaban de los Stooges, hacían versiones de los Heartbreakers. Yo la primera vez que escuché a Radio Birman, por ejemplo, fue porque Alperda me pasó una cinta de Radio Birman y no sabía ni quiénes eran, ni de dónde eran, ni nada de nada. Y bueno, creo que es una banda muy buena y que no ha sido muy apreciada. Y luego, por nombrar otra, Damba, por ejemplo. Damba son bastante conocidos, sobre todo a partir de los 3 LPs que grabaron a partir del 89. Pero antes, en el 85, 84, 85, Damba tuvieron otra etapa que no es tan conocida,
grabaron una maqueta de 4 canciones, grabaron 3 canciones en el recopilatorio este de Borro Carilo Turi, Condenados a luchar, y luego tienen otras canciones que nunca llegaron a grabar, pero que están por ahí en cintas grabadas en directo. Si alguien se anima a sacar un LP, yo le puedo dejar las cintas. Y yo creo que eran, bueno, en aquella época que es más desconocida, yo creo que Damba era una banda muy fresca, hacían una especie de hardcore, ska, no sé, una cosa muy vital, y yo creo que también es una banda, no sé, a reivindicar y a recuperar, sobre todo esa etapa concreta de los Damba. ¿Tú tienes alguna? en mente? Belladona. Luego vamos a hablar de Belladona, Por ¿eh? supuesto. Por eso. Sí, nos cruzamos con muchos grupos y tal. Lo que pasa que, vuelvo a insistir, diréis que pesada. Es que nos pasó una cosa muy heavy. Resulta de que María, la batería, que por desgracia ya no está entre nosotros, vino llorando después del concierto, porque un grupo muy importante, de estos tan guays que había en el rock radical, el cantante le tocó el culo. Cuando le vio que había tocado y que era una tía que tocaba en un grupo, le vino a pedir perdón como un perro faldero. Entonces nosotras veíamos cosas como mujeres que claro, no se veían, ¿no? Y claro, éramos como testigos de historias hacia nuestras personas y hacia otras mujeres que nos jodían mucho. Por lo tanto, a mí eso me lo pasa un poco por donde os podéis imaginar, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que no se pueden olvidar. A ver, no es rencor ni nada, pero nosotros somos como los que tienen las lanzas en el castillo, ¿no? Que todo el mundo piensa que no escuchan nada. Y el rey dice, dejadnos solos, y se quedan estos, y estos escuchan todo lo que dice el rey. Pues a las Bellanonas nos pasó un poco parecido a eso. Escuchábamos todo y sentíamos todo. Entonces, como mujeres, nos pasaron bastantes cosas. Por lo tanto, yo quiero destacar Belladona. De acuerdo. Vale. Siempre hablamos de los 80 como algo nuevo, rupturista, que trajo un cambio grande, pero ¿realmente trajo un cambio grande? ¿En qué? ¿En esas cosas? No, por ejemplo. No. ¿En esa actitud, no? O sea, la actitud. Y aparte lo curioso es que todavía, fíjate que ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando de los 80, han pasado 40 años, ¿vale? Y no, incluso es más, diríamos que que a pesar de todo lo que hemos luchado y todo lo que hemos hecho, la cosa va para atrás como cangrejo, ¿eh? O sea, ahora mismo yo noto cada historia que de flipar y ya dices, bueno, son gente de nuestra generación y tal, no, gente que a lo mejor son la mitad de jóvenes, ¿sabes? Y eso es muy heavy, a mí me preocupa mucho ese tema, ¿no? Que el esfuerzo que hemos hecho no haya servido para prácticamente nada. No sé por qué será, pero se está dando ese caso. Es que vamos para atrás, es decir. ¿Cierto? Sí, en la mesa redonda sobre punk y feminismos preguntábamos si habíamos ido para adelante o para atrás. No sé si quedó muy claro. Bueno, estuve a ratos en la mesa redonda y a ratos no, pero no sé si está por ver. En algunas cosas hemos avanzado, pero en otras parece que no. Que las nuevas generaciones tampoco están tan mentalizadas o, no sé, concienciadas, quizá. Yo los recuerdos que tengo de la época era eso, ir a tocar, pero había cambio de actitud porque nosotros queríamos que nos respetaran y lo conseguimos. No teníamos más que tocar, ¿vale? No éramos una pose, no éramos... Encima, claro, hay una parte que es la parte física, porque éramos unas crías, teníamos 19, 20 años, ¿no? Claro, ¿quién no es guapo a los 20 años, no? O sea, quiero decir. Pero resulta de que no se respetaba a las mujeres que iban un poquito, ¿sabes? Resultonas, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotras éramos como monjas, porque no queríamos que vieran una parte de nosotras que no queríamos vender, porque al fin y al cabo, y después de tantos años, yo personalmente me he dado cuenta que esto que hay aquí es una carcasa que va caducando, ¿no? Y lo que importa es lo que hay dentro, ¿no? Y eso es lo que nosotras queríamos que vieran ellos, las chicas que venían a vernos, no ser un ejemplo, simplemente ver que hay cosas que cobran una importancia increíble, aparte de la imagen, porque tú antes dices, joder, las chupas, había unos tíos muy grandes. Yo recuerdo que en Pamplona, por ejemplo, en aquella época, chupas de cuero, tenían la peña que tenía pasta, y guitarras buenas también, y discos de Londres, de los Clash también, porque aquí en España no habían marcado. Unas Martins, las tenía, vamos, valían un dineral, y siempre eran como de compradas en Londres y traídas aquí a España por una pasta gansa. Entonces, ha habido mucho pasteleo en todas estas historias, ¿eh? ¿Mucho? Mucho pasteleo.
muchísimo. O sea, lo que decía Evaristo, punk de escaparate, ¿no? Perdonadme, es que llevo, a lo mejor diréis, habla raro, es que llevo unos correctores por mi mordida, que es mala, y entonces por eso hablo raro, ¿eh? Creo que se entiende. Vale. Sí. Entonces, bueno, esa es la historia, ¿no? Que yo creo que dentro de esta historia, como les pasó a las Vulpes también, que exorcizaron el mundo rompiendo sus copias, por lo visto, ¿no? O sea, cuando fueron unas personas que lo único que hicieron fue decir una cosa que es normal. Si tú eres un tío que yo te odio a ti y te digo que eres un hijo de puta, a lo mejor a ti te gusta serlo, no sé cómo decirte. Entonces la gente tenía que escuchar lo que decían estas chicas, ¿no? Entonces, claro, estaban hablando de gente que las critica, ¿qué tal? Me gusta ser una zorra porque me lo estás diciendo tú, que te aborrezco, ¿no? Entonces, claro, de repente las metieron en un embolado increíble a nivel nacional, fueron el capazo de hostias de toda España, incluido de gente ignorante que de repente dice, voy a romper este disco, como si de repente las guerras fueran a terminar y el hambre en el mundo, como si ya estuvieran esa culpa, ¿no? Ellas Entonces, hablaban, sí. Sí, o sea, Sí. ellas yo creo que eran muy jóvenes, no supieron obviamente canalizar y gestionar lo que se les vino encima, porque eso a ver quién coño lo gestiona. O sea, eso es imposible. No, Mamen de gestionar. incluso, me acuerdo que Mamen, bueno, del grupo de Vulpes, en su época decía que le ningunearon algunas bandas cercanas también. Totalmente. Yo me acuerdo cuando hicimos el documental de RIP, ella hablaba de que RIP fueron de los pocos que la arroparon, que les arroparon, pero que muchos les dieron la espalda, que pasaron de ellas o se desentendieron, no lo sé, igual tú controlas más en Bilbo, Baracaldo, no sé. Yo sí recuerdo, yo era muy fan de las Vulpes, pero sí recuerdo en mi ambiente que sí había cierto prejuicio machista de, estas como son tías, ¿En por eso serio? ahora... Sí, o sea, en serio no, es que es así, antes comentabas tú, ¿hemos ido para adelante o hemos ido para atrás? A ver, yo creo que hay muchísimo por hacer, pero si en una cosa hemos avanzado, es que ahora por lo menos somos conscientes, o sea, yo creo que el ambiente musical, incluso el ambiente más supuestamente alternativo, underground, etcétera, etcétera, de los 80, era un ambiente muy machista y muy masculino. Y hay muchas canciones de muchos grupos muy famosos que no tienen un pase. Y también lo comentaba antes, yo creo que en aquella época los que éramos, pues eso, tan rompedores y tan anti todo y los que pensábamos que éramos víctimas de todas las opresiones porque vivíamos en un pueblo que estaba negado, porque teníamos unas cotas de paro altísimas, cuando trabajabas te explotaban, tenías que ir a la mili, la policía te hostigaba, etcétera, etcétera. Los que éramos supuestamente víctimas de todas las opresiones, pues no nos entraba en la cabeza que nosotros también podíamos ser opresores y que nuestra actitud también estaba siendo opresora con respecto a otra gente, con respecto a las mujeres en concreto. Y bueno, yo conozco, o sea, en aquella época sí, muchísimos casos, no estoy hablando solo del tema de los grupos así, sino simplemente en el ambiente, no sé, en las Gasteiz de Bilbo, no sé, muchísimas cosas raras, muchísimos comentarios, muchísimos... Y yo creo que al menos ahora nos damos cuenta, o sea, en aquella época hay gente que todavía dice, bueno, pero es que eso era cosa de la época, es que la sociedad... Y es verdad. A ver, estamos hablando de los 80, estamos hablando de otro siglo, estamos hablando de una sociedad que en aquella época era muy machista y eso es así. O sea, que eso fuera así no quiere decir que ahora, pues eso, todo lo que se hizo en aquella época pues ya no valga y haya que invalidarlo. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes y no banalizarlo. O sea, es cierto que hay muchas letras del famoso rock radical vasco que no tienen un pase, que en aquella época había muchas actitudes que no eran aceptables, y creo que hoy en día al menos somos más conscientes y encima el feminismo ha desarrollado armas e instrumentos para identificar esos micromachismos o no tan micros y denunciarlos y ponerles un tope y empezar a hacer cosas para que el tema cambie. Sí, cuando el punk y el rock and roll, sobre todo el punk no debería ser machista, ¿no? El punk por lo menos no. El rock and roll tampoco debería ser, ninguno debería ser, pero quiero decir que el punk, por su definición, por lo que dices tú, por de dónde viene, ¿no? Contra qué lucha, bueno, pues sería lo más coherente. Pero todavía nos queda.
Yo lo que no voy a hacer, obviamente, es volver a retrotraerme a la época de hace 20 años, o 30 o 40, y decir, joder, vamos a ver cómo podían decir estas cosas, ¿vale? Es que, o sea, es lo que dices tú, era la época, entonces es lo que había. ¿Quién iba a decir que de repente, 40 años después, un sketch que hicieron los mi marido me pega y todo el mundo se descojonaba vivo, ¿no? Haz eso ahora, a ver si tienes cojones o coño para hacer eso, ¿no? Entonces, claro, no podemos, hombre, pues si nos ponemos así, pues joder, los tíos cogían unga y tiraban tías de los pelos y las violaban. Pues sí. Entonces, lo importante es intentar aprender un poquito, que eso es lo que está faltando, eso es lo que, por eso te decía que parece que había cosas, actitudes que eran de épocas anteriores, de gente de una edad ya, ¿no? Pero que se están reproduciendo en el tiempo ahora con todísima la información que hay. Además, a golpe de dedo, ¡pin! Quiero saber esto, coges el móvil, ¡pa! ¿Qué es el machismo? ¿Qué es esto? ¿Qué son micromachismos? ¿Qué es el maltrato? Y de repente, pues, hay niñas en el instituto que dicen, es que mi novio me quiere mucho porque está todo el día pendiente de mí, me llama mucho, es porque me quiere. Los celos son porque me quieren y tal. Entonces eso, lo importante es que ahora hay gente que no escriba ese tipo de canciones, ¿no? Que hay un sector de músicas que sí lo hacen. Y encima la gente como que está sorda y no lo escucha, ¿no? O sea, a lo mejor solo escucha el tacun, tancun, solo. Pero hay detrás todo un mundo de dale, nena, o nena, cómeme el, ¿sabes? O sea, muchas. Y eso yo creo que es ahora, cuando tenemos la información, cuando tenemos que decir, cuidado, sobre todo padres y madres que les ponen ahí a sus hijos en el colegio todo ese tipo de canciones y tal, y como que no se enteran mucho, ¿no? Yo creo que hay que andar un poquito más al loro. Ya iremos mirando temas de estos. Entro con otro tema. Antes hemos comentado, Gregorio, tú empezaste con Club 44 en el 70 en el 71. 71. Desde 71. entonces en las ondas, educando. Sí. ¿Se duerme tranquilo pensando que has educado, entre comillas, a tanta gente? Con tantos programas, Sector Rock fue el último, sí. Hubo varios. Bueno, sí, la verdad es, pero me gustaría apuntar algo vale, sí, para sí, cerrar claro. el tema de las chicas en ese momento. Yo tuve la suerte de conocer a Alaska en la primera película de Almodóvar, Pepi, Lucy, Bon y otras chicas del montón. Y me llamó la atención Alaska porque es una persona con muchísima personalidad, valga la redundancia. Y a pesar de su pequeña estatura, de su fragilidad, entre comillas, enseguida le vi algo. Y luego el tiempo pues me ha dado personalmente la razón, a mí, interiormente, ¿no? Que sí, que es una mujer de armas tomar y que se lo ha currado, lo ha hecho muy bien y es un ejemplo, creo yo, para futuras generaciones. Pero no hemos contestado tu pregunta. ¿Cambió mucho en los años 80 la música y tal? Con una palabra te digo, técnicamente sí, porque empezaron los sintetizadores y se acabó todo. O sea, ya está. Entonces, a mí la primera vez que Popocho, de la Orquesta Mondragón, me trae el disco de Led Zeppelin, de Emerson, Lake and Palmer, digo, joder, ¿qué es esto? ¿Qué suena? ¿Aquí no hay guitarras o no hay? ¿Qué pasa? Eran unos sintetizadores de armas tomar ya. La música en los 80 experimentó un cambio radical, no solo en actitudes, en vestuario, en la imagen, en el exterior, en los conciertos, sino sobre todo en la técnica, creo yo. Se volvieron peores, sí. Menos auténtica, dicen, a lo mejor. A ver. Había una técnica, o sea, detrás de esos amplificadores, o sea, de esos sintetizadores, que dices tú, concretamente de este grupo que dices tú, incluso de Zeppelin y de Pink Floyd y toda esta gente, había gente con mucha sabiduría. Otra cosa es un tío que coge un tecladico con 4 teclas y hace pi, po, pu, pu, que eso es lo que estaba pasando aquí, ¿vale? Entonces, aquí yo creo que se le echó mucho morro, más bien, ¿eh? Se le echó un morro increíble. Y se pasó de moda echando hostias, eso, ¿eh? Es que la moda es lo primero que se pasa de moda. Porque de repente yo conozco guitarristas buenísimos, con guitarras de colección, que cuando salió una guitarra Core, creo que era la primera guitarra con MIDI, que podía imitar cualquier sonido, se supone, ¿vale? Y vendieron la guitarra, sus guitarras buenísimas para comprarse esa mierda, ¿vale? Y luego resulta que están esas guitarras, que digo, eran de cuerdas de plástico.
tenían MIDI, ¿no? Entonces, claro, podías tocar, ponías violín, bueno, violín, en fin, o yo qué sé, lo que sea, piano, y con una guitarra lo hacían. Entonces dijeron, ostras, esta es la solución, ¿vale? Y vendieron guitarras Fender, Gibson, de coleccionista, que valen un dineral, que no las vas a encontrar nunca, por esa mierda, ¿vale? Yo, por Y entonces contraste, ahora resulta, perdona que termino, esas guitarras las he visto yo en las tiendas por 60 euros en una esquina. Yo creo que se la puedes regalar a tu hijo en un momento dado, así como un juguete, ¿no? sí, por contraste digo, recuerdo la primera guitarra que le vi a Rory Gallagher. Era una guitarra increíble, con un sonido increíble. Las cuerdas era extraordinario. Eso no se va a pasar nunca de moda. Los 80 fueron muy, muy fuertes en todos los sentidos. Muchísimos grupos crearon escuela y hoy día muchos chavales jóvenes imitan, no sé, los Cure, New Order, Susan the Banshees. Fue una eclosión tremenda, basada quizás un poco también en la técnica, no sé. Según de dónde fueran, insisto. Porque Aquí el periodista a lo mejor también tiene una opinión. aquí, Sí, por la ejemplo, técnica también se discute, ¿no? Que los 80 la gente todavía no sabía tocar. sí, por ejemplo, ¿no? Entonces valía todo, porque tú ves a grupos de entonces muy famosos, aparte que hay que diferenciar las diferentes movidas, porque paralelamente a la movida madrileña, ¿no? Estaba el radical vasco, estaba la movida gallega, en Andalucía también había movidas, o sea, en toda España. Lo que pasa es que cada uno iba de un rollo, ¿no? La movida madrileña iba de, estamos hartos de que estos carcas nos estén comiendo el coco todo el rato con las movidas de la guerra, queremos divertirnos. Y aquí era todo lo contrario. Aquí estamos hartos de que estén amordazando a nuestros padres, queremos decir lo que piensan, queremos ser la voz de ellos que no pudieran hablar en su momento, ¿no? Entonces, claro, se notaba muchísimo en las letras, porque las letras hay una diferencia increíble con horror en el hipermercado, que cualquier letra de Cortatu. Sí, o Mario tal, en el ¿no? armario. Totalmente, o sea, Sí, es sí. totalmente diferente. Su rollo era otro, ¿no? Y por eso te digo que veías a esa gente tan bien vestida y le preguntabas, ¿cuánto te costaba esa chupa de cuero? Eso un currela no se lo podía permitir. Alaska sí, por ejemplo, ¿vale? O sea, no tengo nada en contra de Alaska, ¿no? Pero también hay una cosa que decía mi madre, que era muy sabia, decía que más vale caer en gracia que ser gracioso. Y en este país pasa constantemente. Bueno, afortunadamente aquí nos educaba Gregorio y nos ponía de Esto- todo. Bueno, Eso eso no- de educar es mucho decir. sí, sí. Yo lo que tuve la suerte es de ser un poco testigo, no real, pero un poco adyacente, ¿no? De toda esta historia que estáis contando durante 40 años. Pero he sido testigo, alguien ha dicho que he sido notario. Hombre, si cobrara lo que cobran los notarios, me encantaría, pero no. Simplemente tuve la suerte de tener mucha gente que me ayudó. Hoy con nosotros está, por ejemplo, Javi Sayés, que fue una persona que me ayudó muchísimo. Hay una anécdota curiosísima, y es que Javi, que con su fanzine Destruye, me servía cosas interesantísimas en un medio de comunicación de la Iglesia y que sorteábamos de alguna forma, ¿no? Pero yo el recuerdo más claro que tengo de Javi Destruye, porque yo siempre le llamaré Javi Destruye, es la noche en que llega con una cinta cassette y me dice, Grego, esto va a ser un pelotazo. Y era Cortatu. Era Cortatu. No recuerdo si era un cassette con 4 o con 5 canciones, pero desde el momento en que pinchamos Cortatu, la cosa cambió. Salió el sol, como decía en una canción, ¿no? En una canción de ellos, ¿no? Sí. ¿Y cómo conseguías, además, sortear ese tipo de cassettes que tenían un valor ahora histórico grandísimo y además eran reveladores, pero sonaban a rayos? Y las Sí, ponías. el sonido era fatal. Sí. Y Barcatu, Javi, baina bueno, así era. nuestra emisora además era en onda media, porque hoy la FM o Internet tiene un sonido espectacular, ¿no? Yo tengo aquí el Apple Music y alucino cómo suena. Publicidad no, por Es favor. sí. increíble, hasta en el autobús de Pesa sonaba de cine, o sea, pero entonces es verdad, onda media. Me confesaba que llegaba un poquito hasta Baracaldo alguna vez, la onda media. Fíjate en qué condiciones tenía que sonar aquello. Los programas que hacía Javi por la noche, los grabábamos. Por la noche se oía algo más la radio y nosotros grabábamos los programas y luego al día siguiente hacíamos copias y todos escuchábamos los grupos de hardcore que ponía Javi en tu programa. Sí. Dicen que por la onda media tiene la facultad de ir mejor por el mar, por el agua. Entonces es verdad que teníamos oyentes de Baracaldo
también de aquí, de Arrasate, de Vitoria, pero eso es a través del FM de Loyola. La FM alcanza menos, pero se oye con más calidad. Pero también teníamos oyentes de Iparralde, de la zona por la costa, curioso, en fin. Bueno, no sé cuál era la pregunta a todo esto. Sí, se me va la olla un poco, perdona. A ver si dormías bien sabiendo que estabas metiendo esas ondas en un montón de pueblos, incluido Baracaldo, ¿era eso? Ya. Es que eso, como era un programa muy abierto y aparecía, pues cualquiera podía aparecer con un disco debajo del brazo y presentarlo, era maravilloso. Entonces, como vino Javi Sayés muchas noches a presentar cosas increíbles, pues aparecía otra gente de otro tipo y de otro color, ¿no? Yo recuerdo estar muchas noches acompañado por el Llorado Poch de Derribos Arias, un grupo que me hizo una sintonía para el programa. Siempre se lo agradeceré. Se llamaba A Ritmo de Greg, con su forma de ser Poch, ¿no? Era un programa muy abierto y gracias a eso pues conocimos a mucha gente. Tú me ayudaste también muchas veces y mucha gente que está en esta sala cuyos nombres no puedo recordar, pero bueno. ¿Son tantos? Era muy abierto, yo creo que era eso, ¿no? ¿Quién se imagina la cadena SER o la cadena COPE haciendo un programa de ese tipo hoy? Nadie. Allí era riguroso directo y cualquiera de ustedes podía ir allí y decir lo que quisiera. El nombre de popular nunca fue mejor puesto, ¿no? ¿Es verdad? Luego hablaremos de censura. Gozón, tú por ejemplo en la zona de Bilbo, Baracaldo, entonces ¿qué fanzines había? No sé si había alguna otra radio oficial donde hubiera algún hueco, o no sé, ¿cómo se informaba de los conciertos de punk, de las bandas que salían? Al principio lo que funcionaba era el boca a boca, o sea, y los carteles. De hecho yo, bueno, tengo esa deformación desde entonces. Yo no tengo Facebook y entonces me entero de los conciertos por los carteles, y como ahora ya que nadie pone carteles, pues hay veces que me entero del concierto cuando ya ha pasado. Pero en aquella época era así como o sea, tampoco es que hubiera tantos conciertos. Estoy hablando porque cuando se habla de los 80, siempre se suele, por lo menos aquí en Euskal Herria, siempre nos viene a la memoria todo lo que pasó a partir del 85. Todo el tema de cuando ya el rock radical vasco se estabiliza y Cortatu se hace muy famosos, y el Saña que sacan el disco y tal y cual. Pero entre el 80 y el 85 hay una etapa que yo creo que es muy interesante y muy bonita, que no está tan documentada, entre otras cosas porque en aquella época nadie grababa, no había discos, no había, tampoco la gente hacía maquetas, o sea, y en aquella época, pues eso, nos enterábamos pues por los carteles, porque la gente comentaba, había un concierto al de 2 meses y estabas 2 meses esperando a que llegara el concierto ese, y cuando ibas pues era la bomba porque era el concierto de ese... Tan esperado, ¿no? Y eso, así nos enterábamos. Radios sí que... En aquella época, Gregorio en eso tiene razón, yo sí recuerdo, por ejemplo, Pablo Cabeza o Roge Blasco, por ejemplo, nosotros también íbamos al programa de Roge, y no lo conocíamos de nada, lo conocíamos igual de vista, así, Roge, vamos, podemos ir a tu programa, que es que este tiene un grupo, Mierda Radioactiva y tal, y podemos ir, sí, pues íbamos, poníamos la maqueta radioactiva, pero luego de paso pues llevábamos discos de grupos de hardcore, Frites Mother y tal, pues pon esto y tal, y lo ponía en directo. Eso hoy en día es impensable, o sea, tú no vas a... Hoy en día es que para entrar a una radio está el machacas en la puerta que te está pidiendo el carné y te coge los datos. Y en aquella época pues era distinto. Fanzines, yo recuerdo sobre todo, bueno, por supuesto Destruye, para nosotros Destruye era la Biblia. En Bilbo había uno que se llamaba Sorbemocos, que era muy bueno y que está bastante desconocido. Yo creo que estaría bien que la gente de Sorbemocos se animara a reeditar los números, o porque no sé, era un fanzine muy onda movida madrileña, muy irreverente, también salían grupos de aquí y así, pero no sé, era un fanzine muy divertido. Luego estaba, por supuesto, Muscaria. Y luego también hay una revista que está bastante olvidada y bastante desconocida. Yo creo que la gente que está intentando hacer cosas como la que habéis hecho vosotras y vosotros con estas jornadas y con esta exposición, y así que trata un poco de mirar en el pasado, pues yo creo que ahí podría encontrar bastantes cosas. Era una revista que se llamaba Chivato. Era una guía, en teoría era una guía del ocio, es decir, una revista que salía cada semana o cada 2 semanas para contar las cosas que iba a haber, los conciertos, las películas que se estrenaban y tal, durante esa semana o esas 2 semanas. Era una basura absoluta de revista, o sea, era pues eso, en aquella época era pues de una sección de cine, y como en aquella época estaba muy de moda el cine del destape, pues siempre aprovechaban pues para meter fotos subidas de tono, que eso siempre sube la audiencia, y luego pues bueno, metía mucha publicidad, no sé, era
Pero el tema es que tenían 6 o 7 páginas de música y Pablo Cabeza era el encargado de las páginas de música esas. Y ahí hay muchísima información, hay muchísimas fotos que luego yo no he visto en ningún otro sitio, fotos que hacía el propio Pablo que luego no se han publicado en ningún otro lado. Y hay crónicas, a entrevistas, a MCD, hay crónicas de conciertos que están olvidados, no sé, hay mucha información y es una fuente de información que yo creo que la gente que se está dedicando a ese tipo de cosas lo tiene un poco olvidado. La gente suele acudir siempre al Muscaria, que también es una fuente de información impresionante, pero el Chivato, los números que sacaron, dejando aparte todo lo demás, que ya digo que era una auténtica basura, las 6 o 7 páginas que hacía Pablo eran una pasada y de ahí también sacábamos mucha información en aquella época. ¿Te suena el Temeo? Hombre, Temeo, Que no lo has nombrado. por supuesto. Me molaba, ¿eh? Y mola, porque mola, Temeo sigue efectivamente. saliendo y... Sí, sí. ¿Cómo recuerdas esa época tú, Aurora? Yo era también, yo era muy de cómics, ¿no? También Víbora. Luego, pues, diferentes, eso es, diferentes, pues, Moebius, toda esa gente, esa movida me gustaba mucho. Y luego el Temeo me gustaba mucho. O sea, había bastantes fanzines que desaparecían, o sea, aparecían porque había muchas ganas de expresar y de contar cosas que estaban pasando, porque también había pocas opciones. Ahora mismo, pues, tú abres la guía del ocio de cualquier, o una página de internet cualquiera, y tienes 300.000 movidas, ¿no?, diferentes, y la gente está como saturada. En cambio ahora, antes, como decías tú, va a haber un concierto no sé dónde, y si lo contabas a tu primo, y el primo llamaba al otro y tal, y se enteraba todo el mundo, y se petaba. Ahora esto no pasa, ¿no? Pero esa época estuvo muy, muy guapa. No sé si has tenido algún problema con la censura, con la censura digo, si te has autocensurado tú muchas veces a la hora de escribir letras. Antes hablabas, ¿no? Hablábamos del tema de las mujeres, ¿no? Del papel, tienes temas como mujeres, Pues sí, mujeres fuertes, tienes más, pero igual te has cortado a veces, ¿no? Sí, fíjate, a pesar de lo que estáis escuchando, que mira, dice hostia, joder, sí, y todas estas cosas, pues intento autocensurarme, porque si algunas veces dijera todo lo que pienso, probablemente... Hombre, no es rencor, porque no soy una persona amargada, yo he pasado muy bien de todo esto, ¿no? Y aparte que son mochilas que hay que quitarse porque pesan en el mundo y no hay que llevar peso, ¿no?, en la vida. Pero lo que es verdad es que tampoco se pueden olvidar cosas, ¿no?, que luego cosas que han influido y han repercutido en el futuro. Entonces, claro, no nos podemos olvidar no por rencor, lo que te digo, es para que no vuelvan a pasar otra vez. Por justicia, ¿no? Quizá. Entonces sí que luego ha habido una censura y yo creo que cada vez hay más, de hecho. Ahora la gente no puede contar cosas, o sea... Eso te iba a decir, hablamos de autocensura propia, sí, o censura alrededor. Por ejemplo, Gotzón trabajaba en Egunkaria, lo cerraron, ¿no? Bueno, en 1000 casos podemos seguir. Sí, sí. Sí, hay censura todavía, sí, bueno, aparte de y la propia. Que habrá, sí. Sí, porque ahora todo tiene que ser muy políticamente correcto. Entonces, pues, como te salgas un poquito del tiesto, molestas un huevo, ¿no? Entonces, a por ti. Eso se nota, además las redes sociales son expertos en hacer eso, ¿no? El linchamiento total en un espacio intangible, ¿no?, pero que repercute un montón. Porque de hecho, mira, hemos estado 1 año y pico encerrados prácticamente y mira todas las cosas que han pasado, ¿no? Y ha habido unos linchamientos increíbles. No a hostia limpia, pero hay otras hostias que duelen más. Entonces sí que hay y habrá, por desgracia. Entonces, escribirías más duro lo que escribes, pero muchas veces te cortas, dices. Me corto, sí. Sí. Me corto, me fastidia agotarme, pero me corto porque a lo mejor es muy decir, el mundo no está preparado, sí está preparado. Sí. Lo que pasa que muchas veces dices, yo vivo ahí en mi pueblito a gusto, llevo 28 años ahí súper bien. Las ovejas, los gatos de la calle, la peña le importa un pito si tú eres de un grupo o no. O sea, yo vivo en un ambiente absolutamente limpio desde hace muchos años. Y entonces digo, ¿para qué me voy a meter yo en movidas? Y aún todo me sigo metiendo, ¿no? Pero intento, o sea, creo que la vida tiene que ser tranquila. Además, según va uno haciéndose mayor, la tranquilidad la va buscando también, o sea, ¿no? Aunque tú tengas tu rebeldía interna, porque eso sí que es verdad, pero eres como más sabio, más perro. Entonces dices, bueno, vamos a ver cómo metemos mano aquí, pero siendo quizás más condescendientes, más discretos, más pragmáticos. No sé, ¿sabes? O sea, hay maneras de hacer cosas. Sí, también. decir las cosas, ¿no? De maneras diferentes. Hay veces que además es más, están buscando que des el cante, que metas la pata para darte ahí. Entonces, no le vamos a dar el gusto. Muchas veces tienes que pensar maneras
de no darle el gusto a esa gente que está esperando como llenas a que metas la pata según su punto de vista. Claro. Sí, que no te cierre ya, ¿no? Que no te cierre para seguir diciendo cosas igual de otra manera. Efectivamente. Tenía mucha pericia pues cuando dijeron, a ver si tienes cojones de decirle a estas princesas si descoja. Dijo sí, y se inventaban cosas. Yo creo que además la censura trae una cosa que es la pericia, ¿no? El ser original, porque dices, ¿cómo digo esto y cómo hago esto si está prohibido? Pero encuentra la manera de eso, mola mucho, la verdad. Bueno, entonces no te quedas tanto con las ganas, ¿eh? O sea, busca recovecos, ¿no? Sí, Vale. efectivamente. Está bien. No sé cómo veis, Gregorio, tú en tu radio, bueno, en la radio donde trabajabas tú se ha podido decir de todo. Sí. Pero Yo ahora no puede pasar eso ya. de la censura, como soy tan mayor, tengo tantas experiencias de la censura, tengo que hablar porque hay dos que me dolieron un poquito, ¿no? En el año 1973 monto con unos amigos un festival que se llama Música Rock 73. Son los últimos coletazos del franquismo, la situación no es fácil y se me ocurre, para cerrar aquel festival, traer a Lluís Llach. Primera vez en Euskadi, Lluís Llach. Ahí es nada, ¿no? Vale. Todos tranquilos, salió la cosa muy bien, había música, ya empezamos además a programar algún grupo en euskera y el acto final fue en el Teatro Principal de Donostia, con un Lluís Llach, el teatro completamente lleno, gente fuera, mucha expectación. Y el manager de Lluís Llach me dio un papel con las canciones prohibidas por el sistema. Lo que pasa es que yo me olvidé del papel. Y claro, cantó una tras otra, acabando con la estaca, el himno. Y claro, al final del espectáculo, unos señores muy bien trajeados me llamaron. Dijeron, a ver, ¿quién es el responsable de esta situación? Y ahí nos tienes a Fernando Miquel Jauregui, compañero mío en la radio, y a mí mismo, conducidos a la comisaría de policía del barrio de Amara, donde vivo, curiosamente yo ahora, enfrente. Nos trataron muy bien, hay que decirlo, pero la multa y la madrugada no nos la evitó nadie. Esa fue una censura, la que era de la época, ¿no? En Herri Ratia teníamos los grises, famosos grises, en la puerta. Y había que grabar todos los programas. Era censura pura y dura. Ahí no había... Y en mi propia empresa me censuró un programa una vez, pero no fue por nada, fue por líos de curas, unos curas con otros. O sea, me metí con un colegio y le llamó el director al otro y esas cosas. Bueno. O sea que la censura siempre ha habido, ¿no? Y la autocensura, como decías, pues efectivamente ha funcionado. Pero me ha gustado lo que has dicho de esta época que nos ha tocado vivir, porque yo creo que esta censura que tenemos hoy en día es increíble, es increíble. Los que sois tan jóvenes, quizás a lo mejor no os dais mucha cuenta, porque todos entramos en las redes sociales y vemos a lo que nos pueden, a lo que podemos llegar. Es increíble y tienes que cortarte, por supuesto. No sé qué opinarás tú. Sí. ¿Hay más censura ahora, Gozón? Yo creo que sí, yo creo que es evidente. A ver, yo eso lo he vivido desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de un chaval que era aficionado a la música y así, pero no sé, en los 80, no sé, algunas letras que se hacían no sé, en discos que luego se publicaban en discos de MCD, de servicio, pues, hoy en día esa gente iría directamente, o sea, del estudio de grabación a la Audiencia Nacional, directamente. En aquella época pasaba desapercibido porque la censura era otra, era otro tipo de censura. O sea, en Euskal Herria lo que pasó en los 80 fue muy curioso porque hubo un movimiento musical muy fuerte de muchos grupos que tuvieron muchísimo éxito, que vendieron miles de copias en Euskal Herria y fuera de Euskal Herria, en el estado, o sea, La Polla Records, Cortatu, o sea, vendieron miles y miles de copias y eran grupos que no salían en la tele, que en la prensa nunca salían, que nunca salían en las revistas especializadas. El Ruta 66, que es una revista en aquella época considerada muy buena, yo creo que hizo el primer artículo sobre lo que ellos llamaban el no sé qué, el rock radical, pues en el 97 o así, creo que fue el primero. Hicieron un artículo donde era una especie de diccionario donde venían los grupos radicales de la A a la Z, pero hasta entonces nunca habían aparecido
Entonces, en aquella época la censura quizás no era llevar a los de servicio enfrente de la Audiencia Nacional, sino que era simplemente ignorarlo o considerar, pues bueno, que era, pues no sé, una cosa que estaba pasando ahí en el norte y que, bueno, pues estos ya sabéis, ¿no? Van a lo suyo, pero bueno, encima son grupillos, no tienen calidad, todos son muy panfleteros, todos hablan de lo mismo. Cuando, ya digo, cuando realmente luego ibas a, no sé, al pueblo más recóndito de Extremadura y en el bar estaban poniendo la polla, o sea, es que es así. En aquella época la censura era esa, era silenciarlo, era obviarlo, era decir, bueno, esto no tiene importancia, no existe, no sale. Sí, porque además había un circuito muy determinado que era la radiofórmula. Entonces, claro, tú no sabes lo que les jodía, yo lo he visto en primera persona, cuando vas a las radios y la compañía se está dejando una pasta, porque claro, que todo el mundo sepa que cuando a mí suena la radio, en ese tipo de radios, es porque hay gente que está pagando para que suenen, no porque sean mejores ni peores, es a lo que vamos, ¿no? Que más vale caer en gracia que ser gracioso. Entonces, lo que les jodía muchísimo era eso, de que de repente estaban metiendo un dineral en que este grupo, el otro saliera, de repente la Polla Records vendía 3 veces más y eran absolutamente silenciados, no salían en las radios, más que en radios como Eguski y Ratia, por ejemplo, o radios ilegales en teoría, ¿no? Entonces era el submundo total, pero resulta que existía, no se podía obviar como en un mundo feliz, que solamente existe una época, ¿no? O sea, una historia. Había un submundo y ese submundo compraba esa música y les jodía mucho. Y era muy accesible, precisamente por lo que estabais contando vosotros, que de repente tú te podías presentar en una radio y decir, oye, ponme esta maqueta, y lo hacían. Sí. Entonces, claro, tú de repente descubrías cosas maravillosas. Has mencionado a la Polla Records y yo tuve la suerte de ver la grabación del álbum Salve. Una cosa curiosísima. Grabaron en Donostia, en un estudio que se llamaba Mozart, ahora cambió de nombre y ha desaparecido, pero estaba en la misma calle que la radio donde trabajaba. Yo le llamaba la calle de ritmo, porque era una calle marchosa. Y estaba en el estudio y ahí me tienes a mí con un poquito más de pelo, con el cassette, con un cassette horrible, bajando al estudio a Mozart, había que bajar unas escaleritas, saludando a Evaristo, que me recibió francamente bien, me atendió de cine, le hice una entrevista y esa misma noche sonó en la radio, con el añadido de alguna canción que estaba grabando en el estudio. Desde entonces me pareció un tío súper inteligente, que sabía sortear muchos problemas que a lo largo de su historia hubo, y me pareció genial. Hace muy pocos años, cuando publicó su último disco, por cierto, va a dar un concierto a final de año en Donostia, el último. Os lo aviso porque promete ser guapo también. Y con los años, el tío Evaristo se acordó de aquella entrevista incipiente del disco Salve e hizo una cosa muy bonita. Cuando presentó el último disco dijo, solo voy a dar 2 entrevistas a 2 medios. Uno era el diario Gara y otro a mí. Lo reconoció y me gustó. Fue a la radio y le vi encantador, como siempre. Y es un tío muy curioso porque habla mucho de muchas cosas, ¿no? Del problemón que hubo con la heroína en este país, en esta zona, cómo Cicatriz en Gasteiz acabó, cómo aquí en Montra también. Sin embargo, él reconoce que en Agurain, quizás porque son, no sé, más patateros o no sé, no tuvieron ese problema. No tuvieron ese problema. Ahí lo dejo. No sé. Hay un componente también muy con el tema de las drogas que esto, pero sobre todo este punto de menosprecio a ese tío porque tiene una cresta así, seguro que es un gilipollas que no sabe nada y tal, ¿no? Entonces, hay muchos prejuicios todavía con ese tema. Ves a un pavo así y dices, este seguro que no tiene ni la EGB, ¿no? Hay gente realmente inteligente escondida detrás de esas crestas y esas chupas. Y eso menospreciaba muchísimo la peña, sobre todo, claro, los que tenían el punto de esos son unos pelanas, eso lo hemos oído toda la vida, ¿no? Y luego, con respecto a las drogas, me imagino que ya sabéis todos que obviamente no fue casualidad de que la heroína cayera por aquí. O sea, esto era una manera de despersonalizar a las personas que tenían valía y que tenían arrojo y que tenían cosas que decir. Entonces, era someterles a una historia muy concreta para que no pillaran nunca más, o sea, para que pudieran estar ahí, ¿no? Quietecitos, nosotros os controlamos. Vamos a ver,
siempre hemos sabido que hay una gran relación entre el poder y las drogas. Es que esto es así, y no solamente pasó en Irlanda, paralelamente, y pasó en muchos países donde había un pico de gente que quería rebelarse ante este sistema que nos estaba absolutamente oprimiendo, ¿no? Y aquí en España era Euskadi, curiosamente. Eran los que más pillaban, entonces dijeron, ahí va a caer, y cayó, y funcionó. Por desgracia, porque claro, una de las cosas que también tenemos la gente de nuestra generación es que tenemos muchos amigos bajo tierra. Entonces, claro, gente súper válida, quizá que a lo mejor más proclive a tener una pulsión, ¿no? Como, pues, ¿no? ¿Sabes? O sea, Evaristo, por ejemplo, dice, es verdad que los pueblos pequeños quizá era otra cosa. Yo también viví en un pueblo que se llamaba Potasas, que era de una empresa de minería, y ahí la heroína no entró, pero entró la base de coca, que no sé qué es peor, ¿sabes? Entonces, claro, no era casualidad de que las drogas entraran aquí. O sea, Aprovecho para hacer publicidad de un libro que ya lleva unos años editado, que se llama Los pies del caballo, que lo escribió Justo, un chaval del Goibar, y bueno, es muy recomendable. Habla de eso, de esa utilización de la heroína en aquella época, ¿no? Para tumbar parte de la juventud combativa. Voy a entrar con otro tema y he flipado porque nos queda media hora y todavía, bueno, tú ya me avisaste, ya sabía que ibais a hablar bastante. Me acuerdo de una anécdota sobre el drogas, que es como muy referente, ¿no? En Nafarroa sobre todo. Me acuerdo que nos llamaron a varias personas a una mesa redonda a un pueblo de Navarra que no recuerdo el nombre. Lo organizaba la Asociación de Amigos del Euskera. Nadie hablaba euskera, pero era la actitud y hacían cosas, ¿no? Y fueron varias personas a la mesa redonda y me acuerdo que antes de que empezara estábamos en un bar tomando, no sé, había 2 bares en ese pueblo, era un pueblo pequeñito, no era Potasa, no. Y bueno, estaba yo justo hablando con el Drogas con otros, llegó un chavalito muy joven con un vestido de La Real y le dijo, un autógrafo, por favor, le firmó. Llegó al poco rato un abuelo muy mayor, chiquitero, le dio un golpe en la espalda, le dijo, yo también voto a Herri Batasuna, cosa que no creo que en su época votara el Drogas. Entonces le pregunté, ¿siempre es así? Me dijo, sí, así con un esto. Y entonces mi pregunta era, que la tenía por aquí apuntada, a ver cuándo pasas de ser algo como, no sé, algo un poco radical, ¿no? Algo un poco combativo, a ser algo muy popular y muy cercano. ¿No? Barricada, drogas, un tipo de letras, pero luego ves que al final cala en un montón de gente. ¿Es porque el público también crece junto contigo? Yo creo que sí. Aparte que hay gente, es verdad que yo tengo que reconocer que cuando tú descubres algo en petit comité, pues, bueno, y de repente empieza a crecer, de hecho a ellos les pasó. Recuerdo a Barricada. Barricada. Barricada es una cosa que es un poco contradictoria, pero vamos a ver, si tú tienes un colega que es peón de albañil y le ascienden a oficial, como que te alegras, ¿verdad? ¿Vale? Pues en la música no pasaba eso, fíjate. No es verdad, no pasa eso. Resulta de que, por ejemplo, pues fueron muy denostados en su momento cuando ficharon con una multinacional. Entonces, claro, y esto solo pasaba aquí también, porque en otras provincias, en otras regiones de España, al contrario, era como orgullo que un grupo de la región saliera un poquito fuera de la región, ¿no? En cambio, en Euskadi, Barricada fichó con RCA y le cayeron hostias, sí, pero palos. por un tubo. Luego, pues claro, hubo gente que les conoció, se normalizó y efectivamente creció su público. Ya no era un reducto pequeño, ¿no? Pero yo tengo que reconocer que a mí me daba celos cuando de repente descubrías un grupo que se empezara a hacer grande. Eso lo tengo que reconocer. Sí. ¿Con Barricada también? Sí. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo he vivido en paralelo con ellos, o sea, somos amigos desde que éramos pequeños. Y claro, hemos coincidido con la mayoría de los grupos del rock radical. Y entonces hemos convivido y tal, y hemos visto cosas buenas, otras no tan buenas, ¿no? Como he comentado antes. Pero cuando empezó la cosa a ponerse grande, se empieza a descontrolar todo un poco. Y empiezan a entrar manos que no son las manos limpias, son manos sucias. Sí, intermediarios y demás. La industria ensucia todo, una pasada. Tuvimos la suerte de tener una compañía independiente, que era Oyuka, Soñúa en un principio, que fue la que fue sacando todos los grupos así que empezábamos, ¿no? Belladona, Corta tu Barricada, todos, o sea, no recuerdo la mayoría, pero Erchaña, Tarama, o sea, muchísimos grupos. Y eso fue un gran trampolín, o sea, tenemos que agradecer mucho a esas compañías que pusieran cara y pusieran en el mapa a grupos que estaban por ahí, ¿no?
conciertos. No sé si queréis comentar algo de esto o si nos hago la siguiente. Venga. Bueno, se dice que Donosti ha sido muy naif, ¿no? Y que no había casi punk, no había casi mala hostia. Puedes rebatirlo. Y Bilbo, en cambio, era muy macarra, era muy peleón. No sé, ¿era para tanto? ¿Es así? A ver, os meto ahí en... Bueno, hombre, yo he vivido en Donosti pues tantos años y efectivamente la fama de ñoños tierras es cierta. O sea, eso Mejor que lo hayas dicho tú. hay que reconocerlo. Volvemos a lo mismo, tantos años, pues vi crecer el Donosti Sound, el primero, el de Santi Ugarte, con Puscarra, UHF, Negativo, Mogollón, grupos de la primera jornada del Donosti Sound, y sí, tiene un carácter pues un poquito, digamos, especial, ¿no? Luego la segunda jornada ya claramente es un pop muy donostiarra, muy Belle Époque, por decirlo de alguna forma. A mí me gustó menos, curiosamente me gustó menos, pero es cierto que recuerdo un concierto en el frontón de Amara, no en el Polideportivo, sino en el Polideportivo es mítico porque, por muchos conciertos, ¿no? Los Clash, por ejemplo, sensacionales, Roy Gallagher, The Pretenders, en fin, gente de Cure, yo qué sé, todos. Bueno, el caso es que al lado hay un frontón y ahí hubo un concierto donde tocaron una banda, hay que volver atrás, perdón. En el año 83, la Diputación de Guipúzcoa puso en marcha Guipúzcoa Star 83, una historia de la institución que quería potenciar la música y las bandas locales, ¿no? Y se abrió todo el espectro a Guipúzcoa. Hay algunas bandas muy conocidas, otras no tanto. Ahí nació Duncan Du, por ejemplo, y no sé, algún otro. Y había un grupo que no era punk, era semi-punk, vamos a decir. Se llamaban No, con Pinocho a la cabeza. Era un grupo gracioso. Yo estaba en el jurado y le cogimos, claro, porque era muy simpático y no sonaba nada, pero tenía unas letras muy graciosas. Había otro grupo que se llamaba Vanguardia Civil. Somos Vanguardia Civil, ¿no? Bien. Bueno, el caso es que en ese concierto, en el Polideportivo, no, en el Frontón, los No subieron a tocar y entonces una banda de punkis auténticos les tiraron de todo, tornillos, clavos, en fin, de todo. Acabó como Rosario de la Aurora. Pero bueno, en fin, no sé cuál era la pregunta. Sí, si era tan naif Donosti o no, o había también... Donosti, sí. Y si Bilbo, en cambio, era tan macarra o tan... Ya, yo, claro, en la radio en Donosti estás sin querer, los madrileños harán todo en Madrid, claro. Nosotros hacíamos todo en San Sebastián. Entonces, de repente nos llegaba alguien de Mondra, de Arrasate, y sí, le recibíamos y muy bien. Matrona impúdica, Dios mío, qué buenos eran. Pues bien, pero claro, Donosti era un poquito, somos así. Y entonces, pues claro, pero para mí, los dos focos más punkis, aparte de la margen izquierda, por supuesto, eran Arrasate, por supuesto, y, atención, Rentería. En Rentería había un grupazo que se llamaba Basura, que eran encantadores. Además, el batería llevaba... Era la primera vez que veía a un tío con el pelo rubio teñido y parecía pues el batería de los, yo qué sé, de los, no sé, cualquiera banda inglesa. Pero San Sebastián, grupos punk, muy pocos. Rock Tenéis a los duro, Duncan sí. Du, ¿eh? Perdón. Como grupo punk, Duncan Du. Sí, ¿no? Total. Duncan Punk. Ya, bueno, hombre, yo también fui de los primeros que hice algo con Duncan Du. De hecho, yo creo que Mikel Erenchun le presenté yo la primera vez. Con La Oreja de Van Gogh igual, con muchos. Pero efectivamente el punk en San Sebastián no es una ciudad punky, a pesar de que tenemos el mejor alcalde punky de toda la historia hoy en día. Pero no sé ¿Por si qué se ha dices notado eso? la ironía. Ah, vale. O sea, no se ha notado, ¿no? Que va, Bueno, ahí entonces la hay que ironía, aclararla. dice, en Hay que Ecogoya. aclararla. Sí, sí. Tenemos el alcalde más desastroso de la historia de por Euskal eso es. Herria. Vaya, en fin, está grabado además, ¿no? Claro, claro. Sí. Hay que tener cuidado con estas cosas porque seguramente esto lo van a sacar. Pero no me importa porque a mis años, como ustedes comprenderán, poco me puede pasar ya. O sea, ya no...
Pero bueno, esto no, es que yo pierdo el hilo. No, pero has perdón, respondido me- bien. Has respondido bien. Nos dicho queda ahora que- has defender dicho que Bilbo, no sé, o Vigo, desmitificar. Vigo. No, Hombre. Bilbo. No, hoy estamos. Bilbo, él. O sea, Ah, él hablará de Bilbo, Bilbao. Vigo. Bilbao. No sé. Esto es la censura. Digo otro día. Eso es la censura mía. A ver, todos esos son tópicos, pero los tópicos siempre están basados en algo. Siempre. Entonces sí que es un tópico lo del Bilbo y la margen izquierda, pues más punky, más industrial, más macarra, no sé qué, y Donosti más ñoño y tal y cual. Se ha convertido en un lugar común, pero está claro que se basa en algo. Y sí que es cierto. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, en Radio 3, por ejemplo, Javier Ordovás hacía un programa, esto no es Hawái y tal, no sé qué, y pedía a la gente pues, que mandara crónicas de sus sitios o de la escena que había en cada local. Y bueno, nosotros escribimos ahí una croniquilla un poco pues, de lo que había en nuestro alrededor, ¿no? Qué grupos había y tal y cual. Y me acuerdo que comentábamos una cosa que era muy curiosa, y es que en Baracaldo había un grupo de pop que se llamaban Isidoro y su colección de portas plegables, que eran pop supuestamente, pero que eran muy cañeros, tenían un sonido punk, creo yo, o sea, no sé, similar a Buzzcocks o una cosa así, o no sé, o Caca Deluxe, o unas letras muy cañeras, una actitud muy... Y sin embargo ellos se definían como eso, como un grupo nuevaulero o un grupo de pop. Y sin embargo, en la otra margen, en la margen derecha, estaban Cómo Huele, que eran Geniales. supuestamente un grupo Han punk, vuelto a grabar como huele algo nuevo. Sí. que eran un grupo punk, pero que bueno, enseguida empezaron pues, a hacer canciones con cajas de ritmos y a hacer canciones más poperas y más... Y ahí se veía un poco como el pop de la margen izquierda era más cañero y más broncas que el punk de la margen derecha. No sé, era una cosa un poco curiosa. De todas formas, yo creo que, bueno, sí que, o sea, hay tópicos y hay esto, pero bueno, yo creo que a veces también, luego con el tiempo, pues también la perspectiva va cambiando un poco, ¿no? Tú has mencionado los no estuvieron tocando en Baracaldo en el 84, creo que fue 83, 84, con Siniestro Total, que era un grupo además que les pegaba mucho. No y Siniestro Total era un buen combo, o sea, hacían buena combinación porque tenían un estilo así parecido. En Baracaldo sí que los no gustaban bastante en aquella época. Pero también sí, estaba el rollo ese, ¿no? De no, es que los no son pijos y tal. Y el Donosti Sound, por ejemplo, el Donosti Sound es lo peor. En aquella época para nosotros el Donosti Sound era lo peor. Cuidado, que está Gregorio hoy. No sé, hoy en día yo escucho a Puscarra o escucho a UHF y están bien. O sea, no son... O sea, no es quizás el sonido más cercano a lo que yo suelo escuchar siempre, pero dentro de ese río nuevaulero, no sé, están bien. Y sin embargo, en aquella época para nosotros era lo peor. Pero eso era muy normal. O sea, quiero decir, por ejemplo, no sé, los Damned, cuando sacaron el Black Album, nosotros los crucificamos. O sea, estos se han vendido, esto es una mierda, esto es súper blando. Hoy en día lo escuchas y dices, pues este disco está de cortar. A los Ramones nosotros los crucificamos en los 80 pues como 3 o 4 veces. O sea, no, han sacado este disco ya es malo, ya se han hecho blandos, ya no sé qué. Hoy en día escuchas toda la discografía y dices, bueno, no sé, tampoco hay tanta diferencia. Bueno, en aquella época éramos un poco cabezas cuadradas y un poco radicales en ese sentido de decir, no, Donosti Sound, no, son pijos. Ramones han hecho un disco donde han metido una canción con violines, fuera, borrados de la lista. Los Damned, Black Album, nada. Qué Y hoy prejuiciosos. en día dices, jo, igual éramos un poco cerrados. No, de verdad. No. ¿Qué dices, hombre? ¿Cómo puedes Bueno, en decir Bilbao eso? tenían los Santos también. Sí, Los Santos, o sea. Pero San Sebastián también tenía fuerza musical, de otro tipo. Había bandas de rock puro y duro, o sea, nada de punkis, ni heavies. Heavies, Lasarte, Rentería también. Pero el rock, por ejemplo, de una banda que se llamaba Asco. Geniales. ¿Punkis o heavies? No, rock. Rock. Rock con Vale. mayúsculas. Que con ese nombre... Lo que pasa es que el rock yo creo que debería englobar todo, ¿no? Ya el punk es una cosa... De todas formas, yo tengo que decir una cosa y apedrearme, pero yo fui a ver a los Ramones y me aburrí como una mona. ¿En serio? Hombre, era la única canción, tocaban una canción, era todo el rato igual, la única que tienen. La gracia es esa. Pues a mí, Sí. o sea, a mí me das, joder, pescado, qué bueno, pescado más pescado, y digo, al final aborrezco el pescado, yo me aburrí. lo siento. Aurora Gotzón publicó un libro sobre los Ramones. Sí. Justo así, en euskera.
Entonces apedréame, te dejo. No, ya Me he hecho, aburrí muchísimo, con el tiempo me he tío. hecho mucho menos Un tío con un cabeza flequillo que me cuadrada. tapaba los ojos, que yo no sabía, digo, este tío se matará, o tendrá unos agujericos aquí, algo tendrá, una cámara. Porque... La primera vez que les ves, bueno, o que Yo la me primera vez aburrí. que les oyes, en aquel momento impresionaban. A mí Pero no. es verdad que después el pobre hombre también, cómo acabó. Ánimo, Gozón, Johnny, ánimo. ¿no? Yo le vi cuando era Cantante. joven, o sea que todavía estaban en forma, ¿sabes? Pero la última vez que estuvo en el velódromo de Anoeta tenía que apoyarse en el micrófono, en la jirafa, porque ya no podía. O sea, Yo le vi en una época que estaban en activo, que tocaban una canción solo, todo el rato. La única canción, o sea, empezaba igual, tenía la misma estructura, el estribillo entraba ahí justo, la misma medida de esto, pasa bastante esto, ¿eh? O sea, dices, ese grupo, ¿qué canción tiene? Ah, sí, la canción, que van al concierto y la tocan todo el rato. Aurora, Todo. nos quedan muy pocos minutos, si no vamos a hacer un monográfico sobre Ramones, se me va a animar, si no, Gozón. Se me ha olvidado lo que os iba a preguntar. Sí, hablábamos de pabellones antes, pues podemos hablar de la Naitasuna, podemos hablar de Anoeta o de la Casilla, pero me gustaría que hicierais un hueco a los Gasteches, que han sido importantes en Euskal Herria. Han mantenido un montón de bandas, han mantenido una infraestructura que luego ha sido exportable, que ha durado ahí. Cualquiera de los tres podéis comentar sobre eso. bueno, yo quiero hacer mención a un Gasteche especial, también por supuesto el de aquí, pero el de Andoain. En el Gasteche de Andoain yo lo he pasado muy bien y recuerdo incluso una actuación genial de Vómito con Klaus. Genial. Estarán flipando la gente que no controle. Asco, vómito. Todo el rato, ¿verdad? ¿Qué canción? O sea, voy a meterme una palabra, voy a buscar que sea muy guarra, porque así cuando me llamo así, todo el mundo sabrá que soy un punky, ¿sabes? ¿A que sí? Belladona suena fino, pero también se las trae, ¿eh? Belladona es También una, se las trae, claro, obviamente, o sea, nosotras éramos muy finas, más que la piel de una mierda, exactamente. O sea que, claro, tenía un doble sentido. Todo el mundo sabe que la belladona es una planta, pero las cuatro que estábamos ahí, pues éramos realmente bellas, por dentro y por fuera. Gozón, puedes hablar de Gasteches también bastante. Sí, a ver, la importancia que tuvieron, inmensa porque en esa primera época que comentaba yo antes, del 80 al 85, bueno, y muy posteriormente también, no había sitios para tocar. O sea, en aquella época, en los primeros 80, todos los conciertos eran en frontones, al aire libre cuando había fiestas, en patios de colegio. En Euskal Herria la cultura de las salas de conciertos ha entrado muy tarde, hasta finales de los 90 o así, quitando alguna excepción, el Autódromo de los 80, la Chivisto de los 90, así. O sea, hasta que no empieza la Antzoki y luego empieza la Jam y empieza una serie de salas y luego ya se abre un poco la mano y empiezan bares pequeños a hacer conciertos. Y en Euskal Herria no ha habido una cultura de salas. Yo veía vídeos de, pues eso, de los Pistos o los Clash tocando en un club y decía, ¿por qué de estos clubs no hay en Euskal Herria? ¿Por qué no? Y entonces no había ese tipo de cultura. Hasta que a mediados de los 80 empieza el movimiento de ocupación, empiezan a crearse los Gasteches y ahí es esa red de Gasteches la que tapa ese agujero, por decirlo de alguna manera, y la que cubre esa falta que había. Y son los Gasteches los que ejercen de salas de conciertos. Con lo bueno y con lo malo. Lo bueno, pues eso, se crea una red, vemos a bandas buenísimas, no sé, el Gasteche de Bilbo, no sé, no voy a poner a citar nombres, pero muchas veces siempre sale alguno o alguna con el tema de pues tal grupo, no sé, Green Day o no sé, tal grupo que luego ha sido súper famoso, pues si tocaron en el Gasteche del Audio, tocaron en Azcoite, tocaron en no sé dónde. Eso ha sido así, o sea, ha habido una red de locales que pues eso, ha posibilitado ver aquí a bandas buenísimas, a bandas de todo el mundo, a bandas que, pues eso, de la que hemos aprendido muchísimo, pero creo que también ha tenido una cosa negativa, en cierto modo, y es que al haber esa falta de locales, muchas veces, en algunas ocasiones, algunos Gasteches se han convertido en locales de conciertos única y exclusivamente, y se han dejado un poco a un lado otra serie de actividades, otra serie de contenidos que se suponen a un local autogestionado, ocupado, alternativo, etcétera, etcétera.
por eso yo a veces discuto con los colegas con el tema de, bueno, ahora que hay más salas, no sé qué, sí, pero se está perdiendo un poco el tema de los gasteches. Bueno, el tema de los gasteches no se está perdiendo, sigue habiendo gasteches que programan conciertos, pero yo creo que descargar a los gasteches de esa carga de tener que ser ellos los locales donde siempre se hacen conciertos y que los gasteches puedan dedicarse, las gastes ensambladas pueden dedicarse a hacer otro tipo de actividades y no ser simplemente unos promotores de conciertos alternativos, yo creo que está bien para el propio movimiento juvenil y para los propios gasteches. Sí, para que no se quemen tampoco. Bueno, yo creo que además la industria disfrazando de alternativa o muchas cosas, por ejemplo, el tema indie, independientes de nada. Tienen detrás un pastizal que te mueres. Lo que pasa es que los disfrazan de independientes. Independiente soy yo, que llevo toda mi vida pagándome los discos, ¿qué hago? Pero hay mucha gente que detrás tiene una infraestructura súper tocha y entonces disfraza para que la peña crea que es un rollo alternativo. Y resulta que no lo es, ¿no? Y con los gasteches pasa un poco parecido. Que se disfrazaba un poquito de ese tema ya a la última, porque al principio obviamente lo que has dicho tú es total. Era la manera de favorecer y de dar a conocer a mucha gente que no tenía acceso de otra manera a tocar. Entonces los gasteches fueron los pioneros que dejaron que la gente se expresara, ¿no? Y luego, pues claro, cuando empezó a funcionar el listo de siempre, que en todos los sitios hay listos, dijo, funciona esto. Pues vamos a dejar las pintaditas y la A esta, con esto que funciona. Pero luego a lo mejor detrás no había nada de eso, ¿sabes? Eso ha pasado toda la vida, yo creo. Vamos terminando. Ya lo siento, pero bueno, es que habláis y habláis interesante además. No, es así. Gregorio, en una entrevista publicada en Argia hace unos 10-12 años decías que sigue siendo punk. Sí, con esta pinta, punky, ¿eh? En fin. Bueno, es que a mí me parece que la palabra punk es actitud. Es una actitud. Y entonces sigo siendo muy punky. Lo que acabo de decir del alcalde de Donostia es punky, efectivamente, porque es verdad, o sea, hay cosas que no te puedes callar. Entonces, hace poco un prestigioso periódico, entre comillas, me dijo a ver si podía escribir alguna gacetilla, algún artículo de opinión y tal. Digo, no porque al segundo artículo me vetáis. ¿Por qué no? Porque no me callo, sinceramente. Entonces, esa es la actitud punk, estar inconforme. Cuando en los años, cuando aquí en Montra hay esa rebelión, antes de que la política se inmiscuyera en el punky auténtico, en el primigenio, vamos a decirlo así, auténtico es todo, yo creo que esa actitud hasta incluso de nihilismo, esa es una actitud punky, y esa yo creo que naces con ella. Siempre he sido bastante rebelde en el buen sentido. Entonces, pues bueno, pues a veces gusta lo que dices y a veces no. ¿Qué le vas a hacer? Haces amigos y enemigos en la vida como os habrá pasado a todos. Entonces, punk, yo creo que sigo siendo punk, porque normalmente digo lo que pienso, a pesar de que a veces hay que cortarse, como decías, con las redes sociales y tal, ¿no? Pero, oye, pues no sé, si hay cosas que me gustan de determinada formación política, las digo. Ahora, ya sabes la que te va a caer, eso ya sabes, por un lado o por otro. Pero punky, yo creo que sigo siendo un poco, ¿no? Sin cresta, ¿eh? Eso. No, ahora no se puede, yo tampoco, puedo con cresta. Aurora, tú también eres punk. Yo nunca he llevado cresta ni nada de estas cosas, pero mi alma, yo creo que, según lo que está diciendo él, es muy punk. O sea, y es lo que dice él, es una actitud de rebeldía que no entiende de edades ni de cosas, ¿no? O sea, se es o no se es. Inconformismo, él es. Inconformismo con el status quo. Hoy enciendes la tele y todos los canales de televisión te dicen la misma noticia al mismo momento de la misma forma. Oiga, esto no es periodismo, ni tiene pies ni cabeza. Estamos hartos del coronavirus, del volcán y de todo esto, todo a la vez y todos de la misma forma. Actitud, ¿no? Totalmente. Porque además son cortinas de humo que tapan muchas cosas que son importantes en la vida. Entonces yo creo que para ellos es muy oportuno que pasen cosas como estas, que son muy importantes, pero hay muchas cosas detrás que también son muy importantes, ¿no? Y nos olvidamos de muchas de ellas. A Gotzón no le preguntaré si es punk o no, que vete a saber, pero ¿qué opinas tú cuando ves un chavalito o una chavalita vestido con una camiseta de escorbuto o de cicatriz hoy en día? ¿Qué es lo primero que piensas?
no sé, me da un poco de ternurita. Que la han comprado en... ¿Perdona? Un poco de ternurita. Ah, sí. No sé, no lo sé. Hay un problema bastante gordo y es el tema del relevo generacional. Yo creo que en general en el tema del rock and roll, no sé, yo antes me preocupaba cuando iba a los conciertos de hardcore porque yo era el más viejo del concierto siempre. Pero últimamente me estoy dando cuenta que todos los demás, ninguno cumple ya los 40. Entonces, no sé. A mí me parece, no sé, me parece bien. En general me parece bien todo. O sea, me parece que la gente que haga lo... Si sabe quién es el grupo que lleva la camiseta, porque también todo Dios lleva camisetas de los Ramones y nadie sabe quiénes son, muchos. Y que ¿no? tiene una canción, ¿no? Efectivamente, si lo saben, perfecto. Claro. Hay un grupo de Baracaldo que se llama Los Derrumbes, que tienen un tema que se titula ¿cómo es? ¿Quién se lleva los millones de las camisetas de los Ramones? Y tienen toda la razón, porque, no sé, hay un dineral y nadie sabe a dónde va ese dinero, porque hay cientos y cientos de gente con camisetas de los Ramones, incluido, como tú dices, mucha gente que no sabe quiénes son. No lo sé. A mí me parece bien que la gente, pues eso, no sé, que personalmente me alegra. Prefiero que un chaval o una chavala lleve una camiseta de los Ramones a que lleve, no sé, pues no voy a decir nombres, pero no sé. ¿Pero te importa que sepan quiénes son o no? Por supuesto. Porque claro, obviamente, si tú ves a una niña, un chaval, y le dices, oye, ¿tú sabes quién es ese grupo? Te dicen, no, entonces es como ir disfrazado. Voy disfrazado de rockero, porque llevo una camiseta rockera, pero no tengo ni puta idea de quiénes son los Ramones. Mi sobrina para su cumpleaños me pidió una camiseta de los Ramones y yo le regalé la camiseta, el libro que había escrito yo y un disco de los Ramones y le dije que hasta que no se escuchara el disco y se leyera el libro que no se pusiera la camiseta. Pero creo que no me ha hecho mucho caso. Pues a mí me gustaban, hasta que les vi en directo. No vamos a ir con los Ramones. Vale. Estamos casi fuera de tiempo, pero quiero echaros la última reflexión. Dejar que la termine. ¿Qué opináis sobre el trap y el reggaetón? Se supone que visten mal, cantan mal, es un horror, pero antes pasaba lo mismo, ¿no? Sí. Ahí lo dejo. Bueno, yo desde el momento en que un chaval joven me enseñó cómo hacen estas canciones, pues ya sabía más o menos lo que era, pero que yo pueda cantar, vamos, es que es increíble. Y que todo suene igual, de la misma forma, hecho de una forma tan mecánica, vamos, yo no lo aprecio en absoluto. Esto es peor, porque antes era Ramones, es un grupo que hacía una canción solo, pero ahora hay muchos grupos que solo hacen una. Es una putada eso, vale, ¿no? Vale. Esa es la movida. Y bueno, efectivamente, sigue. No, y efectivamente nuestra generación anterior diría, estos como, ay, qué pelos llevas, hija, o qué faldas, o qué cosas colgadas y tal, ¿no? Yo creo que eso va a pasar siempre. Probablemente los canis estos, la siguiente generación dirán, madre mía, si llevan a una mierda colgada aquí porque es de moda, ¿no? ¿Sabes? Entonces yo creo que no podemos ser crueles en ese sentido. Luego nos podemos recrear en otras cosas, porque efectivamente es lo que dice él. Cuando se inventó el melodine, dijeron, además, hay un reportaje muy conocido que está en una plataforma digital, que el tío que lo inventó dijo, el productor de turno, qué bien, ya no tenemos que buscar gente que canta, solo gente guapa. Ya está, ¿vale? Entonces, antes era difícil que coincidiera, pero ahora, una máquina en tu casa, no tienes ni idea de estudio. Te grabas eso y puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Botón? Yo con este tema tengo varias respuestas. ¿Cuál toca hoy? Una es la respuesta cínica, que es la que le doy a los chavalitos, las chavalitas, cuando hablamos del tema y discutimos y tal y cual, que es decirles, pero si el tema este no es un tema generacional, es un tema de música. En los 80 estaban Rip y estaban Escorbuto, pero también estaban Mecano y Ole Ole, y también había mucha gente joven que escuchaba Mecano y Ole Ole. Hoy también hay mucha gente joven que escucha a Z Tangana y a Bad Gyal y toda esta peña, pero también hay gente como Colpeca, que son, por decir, un grupo que he visto hace nada, que son chavales de 18 años y que no hacen trap ni mucho menos. Esa es la respuesta cínica, cuando les quiero vacilar, pero en el fondo la verdad es que, no sé, a mí me parece normal, o sea, me parece natural. Es normal que la gente de 18 años se rebele, que para la gente de 18 años el rock de guitarras pues sea lo que sus viejos ponen en el coche cuando ponen la cinta de Ertzainak y les repatea, y entonces pues no quieren eso y quieren otra cosa. Es normal, es ley de vida.
a mí, personalmente, como yo soy de otra cultura y vengo de otra... y tengo otro tipo de gustos y tal, pues a mí sí que me hace ilusión pues encontrarme en Baracaldo o sitios como Arrasate, por ejemplo, que tiene esa virtud, ¿no? Que ha habido una cultura, ha habido una tradición, ha habido todo un pasado, pero luego se ha continuado, ha habido nuevas generaciones que se han incorporado, que han hecho versiones de esos grupos, han conocido eso que se ha hecho antes, lo han reivindicado, lo han asumido y han seguido para adelante y han creado esa especie de comunidad, que es algo que también ha pasado en Baracaldo, que ha habido unos grupos que surgieron en los 80, tal y cual, pero luego ha habido ese sentimiento, ¿no?, de comunidad, de tener cierto orgullo, ¿no? Bueno, los grupos de Baracaldo hay un cierto orgullo, los grupos de Baracaldo, estamos orgullosos de los grupos de Baracaldo y toca un grupo de Baracaldo en Gasteiz y en un bar de Gasteiz y hay 4 de Gasteiz y hay 80 de Baracaldo que han ido en coches para ver al grupo, que igual les ven todos los días, y es algo que creo que en Arrasate también pasa bastante, el tema de estar, bueno, estamos orgullosos, ¿no?, de esto que tenemos, que hemos creado, estas jornadas, esta exposición, yo creo que es ejemplo de ello. A mí eso me hace ilusión y me gusta, pero entiendo que haya gente joven que diga, no, eso es movida de mis viejos, a mí dame Zetangana y Bad Gyal y encima si eso escandaliza a mis viejos, mejor todavía. Yo creo que lo que deberían hacer esos viejos es utilizar la psicología inversa, decir, coño, me encanta Tangana. Y así se lo quitan de encima echando Puede leches. ser, puede ser. Muy bien, pues eskerrik asko Iruroi da eskerrik asko zuei. Ya tenemos que terminar el tiempo. Hoxe, eskerrik asko. Vale. Venga, un mix de eso.